Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras siempre contentas y decimos eso a cada rato, pero es real. No crea que eso no está escrito en ningún guión, eso sale de lo profundo del corazón. Es verdad. Que de verdad estamos contentas. Claro que sí, Nos alegra muchísimo cada vez que tenemos que grabar una nueva temporada porque sabemos lo que eso significa, la oportunidad de compartir con ustedes, aunque sea de una manera como virtual. Sí, hoy tenemos un episodio más, casi ya terminando en esta temporada, donde volvemos a tener o a describir este encuentro de estos personajes con Jesús. Y el encuentro de hoy es aquel encuentro de estos dos ladrones que estaban en la cruz, que fueron crucificados junto a Jesús. Y es bueno destacar que la palabra le llama a ellos ladrones, pero alguien que llegue a la cruz a ser crucificado no era un simple ladrón, había cometido crímenes más altos, porque esa era como la pena como más máxima y más vergonzosa. Pero aquí tenemos el relato de estos dos hombres crucificados junto a Jesús y en esta historia lo que queremos hacer es ver lo que está pasando de dos ángulos. El primer ángulo es el ángulo de la persona crucificada, cómo veía a este Jesús al lado de él, qué pensaba de él y qué estaba pasando en su corazón mientras estaba siendo crucificado. Y queremos equiparar eso a cualquiera de nosotras quizás, o si tú no has conocido al Señor o estás pensando conocer a este Cristo, quizás tú seas como ese ladrón en la cruz que estás conociendo ahora a la persona de Jesús. Y la otra perspectiva, el otro ángulo, es desde la persona que está mirando la conversión de esa persona que está en la cruz, porque hay dos lecturas, hay dos enseñanzas que podemos sacar de esas dos perspectivas, y eso es lo que queremos hacer hoy. Pero antes, tenemos que hablar un poco de lo que implicaba ser crucificado. Ya yo te dije un poquito ahorita de que no es un simple ladrón, pero ser crucificado era un acto público que se hacía en un lugar público para que todo el mundo lo viera. Era un castigo, además de cruento, de doloroso, vergonzoso, era público y eso hacía la vergüenza mayor. También era brutal. No sé si recuerdan, nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra iglesia, siendo nuestro pastor médico, de explicarnos las consecuencias médicas de la cruz, del proceso de crucifixión, el azote, cómo estaban colocadas las manos, los pies. Bueno, era un proceso brutal y bien doloroso. Implicaba, ¿verdad?, una muerte lenta, el del que estaba crucificado, era agónico. De hecho, se dice que algunos de ellos le quebraban, les rompían las rodillas para que en su posición de crucificado no pudieran subirse y respirar, sino que tuvieran que quedarse sin respiración y morir. El nivel de crueldad, no era simplemente ejecutarlo, era torturarlos. Claro, una muerte tortuosa. Y era un castigo diseñado, Patricia, para humillar, para humillar. Para el judío, porque fíjense, esto está en los tiempos del gobierno romano, pero para el judío la crucifixión era una maldición divina. Y eso nos lo dice Deuteronomio 21, 23. Porque el colgado es maldito de Dios, dice Deuteronomio 21, 23. Y recordemos la palabra del apóstol Pablo en ese mismo contexto, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. O sea, esto era un hecho, Patricia. El colgado en el madero era una persona maldita, mal vista, y es penoso ver que esto le pasó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él lo hizo por nosotras, como lo vamos a ver más ahorita. La cruz para el judío era un escándalo. Mira cómo lo dice 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Esto era algo grave. O sea, lo que queremos es que sepan que esos dos individuos que están ahí en la cruz no fue poco lo que estaban pasando. Y bueno, aquí tenemos a Jesús que fue intercambiado por Barrabás. ¿Se acuerdan? El pueblo pidió que fuera Barrabás y liberado y que Jesús fuera crucificado. Y de hecho, algo interesante, y con esto te doy ya el paso para que también nos des luz. Es interesante ver o saber que los judíos hoy en día, de forma oficial, no leen Isaías 53 en sus sinagogas. No es que está prohibido la lectura, sino que no lo incluyen porque hay un parecido demasiado grande hacia el Cristo. Claro. Y ellos obvian eso. En Isaías 53, y tú te lo lees, habla de ese varón de dolores. Wow, increíble escuchar todo eso, de verdad. Y de antemano, como pensar que nuestro Señor estuvo dispuesto a padecer todo eso por nosotros. Ay, o sea, sí. Eso es maravilloso.
Eso no tiene Y precio. como un Eso mixed es un feeling, porque valor como, increíble sí, que a veces uno como que da por sentado la ujú, realidad de la eso cruz. me tocaba a mí Ujú, y él se puso en exactamente. mi Eso lugar. me tocaba a mí. Gracias al Señor por eso, por Amén. amarnos tanto. Así es, sin merecer. Amén. Y como tú decías, Charvela, bueno, nosotros vamos a estar abordando este encuentro pues desde dos perspectivas diferentes. Vamos a abordarlo desde la persona crucificada y vamos a abordarlo desde aquellos que están observando. Y entonces, yéndonos un poquito desde la persona crucificada, nosotros vemos que Lucas es el único evangelio que nos relata el diálogo entre Jesús y los ladrones. En Ujú, Mateo y Marcos nosotros encontramos, ¿verdad?, la narración de este encuentro, pero pareciera ser como que mencionan un suceso previo a ujú. este Muy diálogo breve. y es demasiado breve Ujú, exactamente lo que encontramos ahí. Pero Mateo y Marcos mencionan algunas cosas que Lucas no nos cierto. deja ver. Y Ujú. nosotros vemos ahí, por ejemplo, en Mateo y Marcos que nos dicen que lo insultaban y nos dicen también que estaban injuriándolo. Los dos Entonces, los dos ladrones. ladrones estaban haciendo eso en contra de Jesús también. Y eso es Increíble. un detalle que nosotros encontramos ahí previo a lo Mm, que ocurre con este ladrón que nosotros mm, vamos a ver y enfocarnos un poco ¿verdad? En el día de hoy, en el encuentro de hoy. Y tú pudieras ver, tú dices, bueno, pero es como un poco contradictorio ujú, que yo en Lucas no veo eso, en Mateo y Marcos sí lo veo, pero la realidad es que no, es que nos los van narrando como de una manera progresiva. ujú, Entonces, en Mateo y Marcos nosotros encontramos qué sucedió antes, pero Lucas entonces vemos qué estuvo pasando ujú. después. Y lo que nosotras podemos ver ahí en este encuentro es que al parecer, y evidentemente, uno de ellos tuvo un cambio. Ni Sí. siquiera al parecer, fue realmente evidente aún en un periodo de tiempo tan corto. Ujú, Fue evidente el cambio de uno de estos dos ladrones. Ya este ladrón pasó de ver a Jesús no solo como un crucificado al lado de él que quizás tenía culpa por estar ahí, ujú, sino que lo vio como el Mesías, lo vio como el Salvador, aún ahí, colgado en la cruz. Y las palabras de este hombre lo demuestran. Y ujú, yo quiero aprovechar para leerlas en Lucas 23, del 39 al 41. ujú. Dice así el texto. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a Ujú. nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Ujú. ¡Wow! Qué palabras tan increíbles, Charvela, y qué evidencia de que en cualquier momento y en cualquier punto de nuestra historia, Dios puede interceptar Así nuestras es, vidas y transformarla por completo. así es. O sea, esa frase de que mientras hay vida y esperanza, eso es Ujú. completamente real. Es así, hasta el Hasta en último el suspiro. último suspiro, hasta en el último suspiro, hay una oportunidad de Ujú. transformación, de pasar de muerte a vida. Este ladrón estaba a punto de perder su vida, pero terminó ganándola ahí. Amén. O Sí, sea, la cruz era para acabar con su vida y en la cruz él terminó ganando vida por el otro que estaba estaba ahí, que como muriendo. el ladrón dice, no había hecho nada malo Ujú, y estaba ahí muriendo en el lugar de él. Y qué precioso es eso. Y nosotros vemos aquí como la diferencia entre estos dos ladrones, sí. ¿verdad? Cómo vemos que uno permanecía en burla y el otro reconoce su culpa. Él Ujú, dice, oye, yo me merezco estar aquí. O ujú, sea, yo estoy pagando por lo que hice, pero este otro hombre no. Él no merece absolutamente nada. Él reconoce la inocencia de Jesús. Vemos a uno de los ladrones endureciendo su corazón y al otro dispuesto a humillarse delante ujú, del Jesús que tenía al lado. Y ujú. entonces es increíble cómo vemos la misma cruz, cómo vemos el mismo momento y respuestas totalmente Realmente distintas. diferente. Me asombra, Ujú. obviamente, algo sobrenatural pasó, Ujú. porque el estatus legal de los tres era el mismo, culpable. Mm. Cuando tú llegas a ese eslabón ya de estar crucificado, como decíamos ahorita, Ujú. tú eres un ladrón comprobado, un homicida o un delincuente grave. ¿Y qué pasó en la vida, en la mente de este crucificado que de repente de insultar a Jesús pasa a decirle, este hombre es un hombre Mm. justo, aquí los culpables somos nosotros, nosotros tenemos la culpa? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la Biblia no dice exactamente, pero sin duda nosotras que conocemos la palabra de Dios podemos decir hoy el velo le fue quitado.
¿Y qué es eso del velo? Bueno, segunda de Corintios 3, del 16 al 18, dice lo siguiente. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen. Patricia, el velo le fue quitado. Podemos ver como Dios ve. Y eso fue lo que le pasó al ladrón de la cruz. Mira, nadie busca de Dios. Ese es otro versículo. Nadie quiere hacerlo. Y es el mismo Jesús, ¿verdad? Quien se lo dijo a sus discípulos. Nadie busca de Dios. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Entonces, sin duda, este hombre que ahora reconoce su injusticia, que no se justifica y dice Jesús es un hombre justo, Dios quitó su velo, Dios lo llamó de forma irresistible y eso es un llamamiento que nadie puede hacer por sí solo, sino que es un regalo de Dios. Y déjame leerte un par de comentarios, uno de Juan Calvino y otro de John MacArthur sobre esto. Juan Calvino dice, por el verbo atraer, refiriéndose a Juan 6:44, Cristo quiere decir que no una fuerza violenta, sino la eficaz operación del Espíritu Santo que hace que los hombres que antes eran reacios y no estaban dispuestos se tornen dispuestos. Esto es verdad. Y me gusta la frase que dice, no es una fuerza violenta, sino es una operación eficaz del Espíritu Santo. Y John MacArthur dice, el hombre no tiene la capacidad moral ni espiritual para venir a Cristo por sí mismo. El Padre debe atraerlo sobrenaturalmente y esa atracción siempre resulta en salvación. Hubo un cambio de mente, ¿verdad? Pero sabemos que no es obra de él, no es obra de su razonamiento, de que ahora él vio a un hombre bueno ahí, no fue Dios que le abrió los ojos y por eso él pudo ver como Dios ve. Claro, y esa regeneración, eso viene del Señor. Totalmente. Eso nosotros no podemos, no hay forma en la que nosotros podamos producir semejante cosa. O sea, vemos porque Él abre nuestros ojos. Podemos tener la mayor disposición y nosotros no tenemos la capacidad de que nuestros ojos sean abiertos. La mejor teología explicada. Claro. No hay forma. No, es obra de Dios, del Espíritu Santo. Y esa obra se pone en evidencia. Porque aún en un periodo de tiempo tan corto, que fue el que tuvo el ladrón en la cruz ahí, aún allí nosotros vemos evidencia de que sus ojos fueron abiertos. Sin duda. Y yo te quiero leer el versículo 41 que dice, nosotros, este es el ladrón hablando, nosotros a la verdad, justamente, o sea, estaban ahí crucificados porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y entonces desde aquí ya tú comienzas a ver evidencia de que este hombre fue transformado, porque tú lo ves reconociendo la realidad de su pecado, reconociendo su culpa. Él no se está victimizando, él no está culpando a la sociedad, él no está culpando a otro, él está reconociendo totalmente, yo estoy aquí y yo me gané estar aquí. Él está reconociendo su culpa, está reconociendo su pecado. Y nosotros vemos aquí, hay una convicción real. Y cuando tú tienes una convicción del Espíritu, eso es a donde tú terminas, reconociendo la realidad de tu pecado, reconociendo tu culpa, reconociendo que, oye, si nosotros no estamos recibiendo castigo, es por la gracia de Dios. Gracia y misericordia de Dios. Y este hombre no solamente reconoce su culpa, él reconoce la inocencia de Jesús. Porque eso es importante. O sea, no es solamente yo soy culpable, es que el que está al lado de mí no ha hecho nada malo. No hay razón alguna para que él esté colgado ahí de su propia intención o de su propio obrar. Este hombre no ha hecho nada malo. Y la verdad es que, como mencionábamos, esa capacidad de poder ver la realidad de nuestro pecado es obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios hace esa obra en nosotros, es como que nuestros ojos son abiertos a una realidad que antes no veíamos. No maquillamos las cosas, no pretendemos, venimos en confesión porque la obra el Señor la ha hecho. Y Spurgeon dijo esta frase con relación a esto, dice, el hombre comenzó donde todos debemos comenzar, confesando, que era culpable y que su castigo era justo. Y en viéndolo ya como trayendo esto un poco más cercano a nuestras vidas, nosotras muchas veces vemos cómo
a veces nosotras no vemos tan claramente nuestro pecado. Porque ahora mismo con el ladrón estamos hablando de ese proceso de su conversión, de ese proceso donde él pasó de muerte a vida y donde él entendió la realidad de su pecado, Jesús abrió sus ojos. Pero ya cuando estamos en ese caminar como creyentes, Charvela, ya sí reconocemos que Dios abre nuestros ojos, que Él nos dio salvación, pero a veces tenemos como momentos de pecado donde podemos quizás sentir la convicción del Espíritu y a veces hasta terminamos ignorándola. Terminamos ignorándolo porque yo no quiero dejar eso, porque yo quiero continuar en esa vida de pecado. Y la realidad es que, oye, hay momentos en la misericordia de Dios, que uno le llama eso misericordia severa, donde Dios dice, es que yo no te voy a dejar así. Yo no te voy a dejar donde tú estás. Yo te amo demasiado para dejarte ahí. Y la vida de David, nosotros vemos evidencia de eso. Nosotros vemos a un hombre que decía, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Así es. Dios le dijo, ¿tú quieres seguir en tu pecado? Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Y Dios tuvo misericordia severa con David, hizo pesar su mano. Y yo oro, Charvela, de verdad, y eso, que Dios haga eso en nuestra vida. Que si hay áreas de pecado donde nosotras estamos quizás resistiéndonos a confesar, a arrepentirnos, Dios haga pesar su mano sobre nosotras. Amén. Porque al final Él está detrás de nuestro bien. Así es. Y permanecer en pecado no es nuestro bien, porque dejamos de ver a Cristo y enfocamos nuestros ojos en esa área, en eso que estamos usando o en ese pecado que estamos cometiendo. Entonces, la realidad es que todo este proceso y toda esta transformación requiere confesión, reconocimiento de nuestro pecado y confesión de nuestro pecado, que fue lo que vimos en el mismo David que mencionamos ahora. Sí. Su mano pesaba y él dijo, ok, hasta que confesé mi pecado. Y eso es lo que el Señor nos llama también, a esa realidad. Así es, qué maravillosa realidad. Y fíjate, Patricia, otra cosa que queremos destacar y enfatizar, porque lo hemos dicho de una forma u otra, y es que el ladrón en la cruz reconoce el señorío de Cristo. Eso no es poca cosa. Mira lo que dice el verso 42. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre estaba hablando de reino. Mira, él no fue al seminario. Él no era un fariseo, él no era un teólogo, no era conocedor de la ley, pero está diciendo una de las verdades más profundas que cualquier judío pudo haber dicho. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este hombre sabía que este era el rey, sabía que él tenía el poder para salvarlo, que ese hombre que estaba ahí era el dueño de la vida eterna, que este hombre era lo que él necesitaba para salvarse. No le pidió en ningún momento, mira, bájame de esta cruz porque tú tienes el poder. No, claro. Él aceptó su culpa, pero le pidió a él, a Jesús, lo más importante, la eternidad. Déjame pasarla contigo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y mira lo que dice Riley, un autor que respetamos mucho. Dice, el ladrón vio en el moribundo a su lado a un rey, mientras otros solo veían vergüenza. Él vio el reino, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso. El ladrón acepta su culpa, no pide un milagro para bajarse, pero sabe a quién le está pidiendo. Llévame hoy a estar contigo en el paraíso. Y oye, eso que nosotros estamos viendo ahí, Charvela, eso se llama fe. Así es. Porque cuando vemos la definición que la Biblia nos da de la fe, nos dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no estaba viendo reino. Así es. Él no estaba viendo nada de eso. No sabía, pero ni Dios, siquiera bien oye, qué era eso. O sea, Dios le dio una fe, el Señor le dio una fe que él podía estar seguro de que eso que él estaba pidiéndole a Jesús iba a ser una realidad. Y eso es la fe. Y a veces nosotros necesitamos preguntarnos cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe en nuestras vidas? Como dijo el autor Herman Bavinck, dice, la fe mira más allá de lo visible y descansa en la promesa de Dios, aun cuando las circunstancias parecen negarla. Y yo pienso cómo a veces nosotras estamos en medio como de circunstancias difíciles y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias, no podemos ver las promesas de Dios. Esas promesas se nublan para nosotros porque la misma Biblia nos enseña que esta vida, la vida del creyente, se vive por fe y no por vista. Cuando mis ojos están puestos en el dolor, en lo imposible de mi situación y no en las promesas de Dios, no en Cristo mismo, yo no logro poder afianzarme en aquello que es seguro. La fe es la que dice, bueno, todo esto es real.
estas circunstancias son reales, son dolorosas, pero yo le voy a creer a lo que Él me está diciendo. Yo voy a poner mi mirada en Él, yo voy a creer que Él me sostiene, yo voy a creer que Él está conmigo, yo voy a creer que no me va a abandonar, yo voy a creer que tengo una promesa futura, que aunque mi vida acabe aquí hoy, Él ha preparado morada para mí. Y la fe que hace se aferra a lo que no ve, pero con la certeza de que es real, con la convicción de que ahí no hay mentira alguna y con la certeza también de que esa es una verdad inamovible, Charvela. Así es. Porque las circunstancias cambian, hoy son de una manera, mañana son de otra y así van nuestras emociones, sí. Pero la fe en el lugar correcto es firme. Así es, Patricia. Y vamos ahora a la respuesta de Jesús, que fue otra magistral, obviamente. En el verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es una verdad que hay que desglosar, aunque sea breve. En verdad te digo, o sea, esto es una declaración con autoridad. Yo soy quien te está diciendo. Jesús no dijo, tal vez, déjame pensarlo, déjame pedirle al Padre. No, fue la autoridad. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es un reflejo de lo que él dijo en Juan 14:6, cuando él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todo lo que Jesús decía por su boca era verdad, era autoritativo, era real. Y hoy, ¿verdad? Esto testifica la entrada inmediata del creyente a la presencia de Dios. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico donde se nos ha enseñado que cuando morimos tenemos un periodo de gracia que se llama purgatorio y donde las oraciones quizá de las personas a nuestro alrededor pueden cambiar nuestro estatus. Pero este es un versículo que nuevamente nos aclara que una vez nosotros morimos, vamos directamente a la presencia del Señor, y es algo que el apóstol Pablo en su carta también había hablado. Nos refuerza la idea de que una vez muertos vamos a la presencia del Señor. No hay purgatorio, no hay espacios intermedios, es una transacción lineal. Muero, presencia de Cristo. Y eso es algo a destacar. Y es una promesa. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él ha ido a preparar, ¿verdad?, casa para nosotros. Y tomando esa misma frase de estarás conmigo, yo creo que vale la pena que nosotros nos hagamos esa pregunta. Si el Señor me llevara hoy, ¿a dónde voy? Sí. ¿Con quién voy a estar? ¿Y cuál es la razón por la que yo creo también que yo voy a estar en el lugar en el que creo que voy a estar? Porque eso es importante. Yo he tenido conversaciones, Charvela, con personas que entienden que son creyentes, y cuando hablamos yo le he hecho esa pregunta a diferentes personas. Si tú murieras hoy, ¿dónde vas y por qué? Y ahí, cuando tú oyes una respuesta, por ejemplo, bueno, yo creo que yo voy al cielo porque yo trato de leer la Biblia, yo trato de obedecer los mandamientos, yo trato de obedecer a Jesús, y tú oyes esa respuesta enfocada en las obras, eso es una señal de alerta para nosotros. Sí. Porque no hay obra alguna, por más buena que sea, que nos dé entrada al reino de los cielos. Hay una sola obra que nos da entrada y no es nuestra. Es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en base a eso, yo quiero leerte lo que dice en estos dos pasajes, Juan 14 del 2 al 3. Uno de ellos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Ese pasaje es demasiado hermoso. Como Jesús dice, oye, yo me voy y le voy a preparar morada. Si eso no fuera así, yo se lo hubiera dicho. A mí me encanta eso. Como que yo te hubiera dejado saber. Yo soy la verdad. Exacto. O sea, tú tranquilo, que si yo te lo estoy diciendo, es porque es verdad. Así es. Tú tienes esperanza. Una morada conmigo y yo voy a volver y te voy a venir a buscar. O sea, dice ahí, yo voy a volver y yo te voy a llevar conmigo para que donde yo esté, tú también estés ahí. Qué gloriosa esperanza, donde nosotros podemos refugiarnos en medio de la tempestad. En esos momentos donde quizás sentimos que no tenemos un lugar de pertenencia, podemos recordar la realidad de que en Él tenemos una morada, un lugar al que vamos a pertenecer, que ya pertenecemos, solo que no hemos llegado, pero eso es nuestro. Y 2 Corintios 5:1 dice, si esta tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Uno de mis versículos favoritos es ese. Qué bello. Qué gran verdad. Patricia, ya para cerrar, no quería dejar pasar esta oportunidad. Habíamos hablado al principio de dos perspectivas. La perspectiva del ladrón, ya vimos cómo él entendió, soy pecador y este que está aquí al lado es mi Salvador. Pero está la perspectiva del que estaba abajo en la cruz,
quizás observando la vida de este pecador, de este ladrón y la vida de Jesús. Y quería hacerlo bien personal porque en cuántas ocasiones no vemos a un familiar o a una persona querida partir a la presencia del Señor haciendo una simple profesión de fe. Y nos quedamos quizás con la duda de, pero en verdad era tan mala esa persona y porque hizo esa oración, pues se fue con el Señor. Pues fíjate, dos cosas en ese sentido. Primero, lo único que necesito para entrar al cielo es entender que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Y eso fue lo que vimos en la cruz. A un ladrón diciendo, no me justifico, yo merezco esto, él no lo merece, yo soy pecador y le pide, llévame contigo a donde estés, a tu morada. Y ahí vemos esa transacción fácil y sencilla. Yo te aseguro que si el ladrón hubiese podido bajar de la cruz, hubiese podido enmendar su vida, hubiese actuado de una forma diferente, porque la conversión eso es lo que hace, te cambia la vida y tú comienzas a actuar diferente. Pero el ladrón en la cruz, así como el moribundo en una cama, no tiene la oportunidad de vivir más días y demostrar su fe. Pero tenemos que aferrarnos a la idea de que esa confesión es suficiente para entrar al cielo. A veces tenemos un esquema de conversión, 1, 2, 3, si no hizo esto, no hizo aquello, no se convirtió. Oye, el ladrón en la cruz no tuvo muchas oportunidades de hacer muchas cosas, simplemente dijo eso. Y eso es algo que quiero enfatizar porque a veces pensamos o tenemos la inquietud en nuestro corazón, si habrá ido con el Señor. O a veces somos escépticos y decimos, no, ese era muy malo, aunque hizo esa oración de fe, no se fue con el Señor. Mi hermana, eso no es así. El ladrón en la cruz nos demuestra que es simple esto. Es decir, yo soy pecador y Él es un salvador. Así que, ¿en cuál posición estás? Hoy es el tiempo de tú decidir. Tú eres el espectador que está juzgando esto o eres la persona que necesita que sus ojos sean abiertos. Cualquiera que sea tu caso, aquí está una verdad muy grande en la Biblia que puede ministrar tu corazón. Nos vemos en una próxima entrega.